¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como siempre comentamos en la introducción, analizamos asuntos de la ciudad de Huesca desde el punto de vista local, provincial y también autonómico. Hoy, evidentemente, pues la noticia era ese debate sobre el estado de la comunidad autónoma de Aragón, el primero de la legislatura, y vamos a centrar un poquito el debate en este debate, valga la redundancia, que tuvo lugar anteayer y ayer en las Cortes de Aragón. Y para ello contamos con representantes políticos de las Cortes de Aragón. Por el Grupo Popular, Gerardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Por el Grupo Socialista, Marcelo Iglesias, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Y por el Grupo Vox, Fermín Civiac, muy buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos, encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos. El asunto inicial sería, en principio, que señor Civiac nos comenzara a hacer una valoración general, algunas pinceladas, esto es muy extenso, pero bueno, alguna pincelada general o valoración de este debate. Bien, a ver, es un debate larguísimo. La primera intervención del presidente Azcón fue de 2 horas y media o 3 horas, fue muy larga. Luego se sucedieron pues también debates larguísimos con los distintos portavoces de las diferentes fuerzas políticas, como 1 hora y media de debate con cada uno de ellos. Entonces, claro, entre sacar cosas seguro que alguna me dejo. Seguro que lo que yo destaque a los representantes de los otros partidos les parece que lo destacable es otra cosa. Yo diría que, pues se habló de presupuestos, se habló de bajada de impuestos, se habló de las inversiones que están llegando a Aragón, sobre todo del sector del proceso de datos, y algo se habló de Huesca respecto al plan de la nieve. Yo que además soy, dentro de mi grupo, me ocupo del tema de Hacienda, me gustaría hablar un poco del tema de los anuncios que hizo varios anuncios el presidente Azcón respecto a futuras bajadas de impuestos. Habló del impuesto de la renta, de ampliar todo el tema de deducciones, del impuesto de sucesiones y donaciones. Habló también de bonificar el grupo 2, es decir, entre cónyuges y ascendientes y descendientes, que es mayoritariamente el que se paga del impuesto de sucesiones y donaciones. Y en el fragor del debate, en una de sus últimas réplicas a nuestro portavoz Alejandro Nolasco, le dijo que si no hay presupuesto no habrá bajada de impuestos, nosotros entendemos que son dos procesos de negociación diferentes, que precisamente Vox apoya y apoyará siempre las bajadas de impuestos de este gobierno y de cualquier otro gobierno, y que entendemos que tiene que haber una negociación y un procedimiento parlamentario independiente, puede ser paralelo a la tramitación presupuestaria. De hecho, tan es así que hemos presentado ayer mismo presentamos una proposición de ley en las Cortes de Aragón para reformar la normativa autonómica respecto al impuesto de la renta y ampliar todas aquellas deducciones que sirvan pues para ayudar a las familias, ayudar a la conciliación laboral y familiar, favorecer la natalidad y en general ayudar a las familias pues a llegar a fin de mes, pues porque al final si no se bajan los impuestos, si el gobierno de Aragón no controla los gastos, al final quien tiene que controlar sus gastos es las propias familias para poder pagar los impuestos. Y esa es un poco la política que vos quiere destacar. Luego, pues en materia de sanidad, en materia de educación, pues obviamente, pues también en el debate pues se tocaron todos esos temas. Bueno, en general de todos los departamentos del gobierno de Aragón se habló en materia de medio ambiente, de energías renovables, en fin. No sé si seguramente los representantes de los otros partidos quieren destacar algún otro punto. Sí, señor Iglesias. Sí, yo creo que fue un debate. A mí me resultó un poco, sobre todo la parte del presidente, tedioso. La verdad es que no le recomiendo a los espectadores que lo vean, porque fue un debate de autobombo, un presidente completamente encantado de conocerse, con toda la fanfarria, cabalgando a lomos de la buena marcha de la economía española, porque hay que recordar que España somos el país que más crece de todos los grandes países de la Unión Europea. Entonces, las cosas en economía funcionan bien en todo el país y están funcionando bien en Aragón. Nos preocupa que había
muchos anuncios, miles de millones de inversiones en anuncios, que veremos lo que se concreta. Ojalá que se concrete mucha parte. Nos preocupa que de las 2 horas y media de discurso se habló muy poquito de cultura, se habló muy poquito de juventud, se hablaron 5 minutos de agricultura y para contar cosas que ya sabíamos prácticamente hace un año, y se habló muy poco del Alto Aragón. Yo creo que el más pagano de este discurso fue el Alto Aragón. Se han anunciado inversiones millonarias en otras provincias, principalmente en la capital o en el entorno de la capital, que son bienvenidas y que son buenas para Aragón, evidentemente, pero desde luego lo han olvidado del discurso, lo han olvidado por el presidente Azcón, es el Alto Aragón. A mí me da la impresión de que Azcón continúa un poco con ese rol de alcalde de la capital, de alcalde de Zaragoza, y todavía no ha entrado en el rol de presidente de la comunidad autónoma. Parecía más bien un jefe de oposición en ese discurso. Y realmente, pues bueno, yo creo que es llamativo, porque cuando se habla de inversiones en sanidad se está hablando de los hospitales en las otras provincias, cuando se habla de las empresas que vienen se está hablando de las empresas que vienen a las otras provincias, y aquí, aparte de hablar del Plan Pirineos, que yo creo que es muy importante, el Plan Pirineos, pero la impresión que da es que es una especie de recopilación de las inversiones que ya vienen de antes y las que vamos metiendo, le llamamos Plan Pirineos. Hay poco plan ahí, pero desde luego las inversiones las que se tienen que hacer son fundamentales para el Alto Aragón y son importantes. Aparte de eso, poco más escuchamos de la provincia de Huesca. Yo creo que en este momento es la gran pagana de este gobierno. Otras cosas importantes, ha comenzado el representante de Vox, el señor Ziviak, hablando de fiscalidad, y aquí yo tengo que discrepar mucho. Tengo que discrepar, porque a mí me parece preocupante, graves los anuncios que se están haciendo, porque el impuesto de sucesiones ya estaba bonificado para la gran mayoría de los aragoneses y las aragonesas que heredan, porque ya estaba bonificado para las herencias únicas de cada uno de los hijos o de las personas que heredan de menos de $500.000 euros, de 500.000 euros. Es decir, lo que se va a bonificar ahora, si llega a un acuerdo los partidos de la derecha, va a ser a los hijos de los ricos, a los que heredan 10 pisos en los centros de las ciudades o más de 1 millón de euros y que van a vivir de rentas toda la vida. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros pensamos que los que más tienen y más los que van a vivir una vida muy cómoda toda la vida por herencia, tienen que contribuir más a la sociedad. Es nuestra misión, y entiendo que eso seguramente vayamos a discrepar, y yo sinceramente creo que eso es lo más llamativo de lo que se dijo. No vemos proyecto para Aragón. Es verdad que todo lo que está pasando son cuestiones que vienen un poco de la herencia recibida, y vamos a ser sinceros también, ¿no?, de la propia sociedad aragonesa y de la propia buena marcha de la economía, pero no vemos ningún proyecto más allá. Muy bien, señor Oliván. Bueno, es verdad que fue un debate intenso. Yo sí que recomiendo a los ciudadanos que vean la intervención del presidente, porque hizo un resumen de todo lo que había sido el año y también de todo lo que nos habíamos encontrado en el gobierno de Aragón cuando entramos al gobierno. Y yo creo que el presidente Azcón sí que puso contra el espejo, pues, tanto al Partido Socialista como a Vox, ¿no? Porque al final, claro, el Partido Socialista, en ese discurso catastrofista que suele hacer cuando gobierna el Partido Popular, pues claro, no debe recordar que hace un año gobernaban ellos. Entonces, para lo bueno y para lo malo, la inercia que lleva un gobierno, pues evidentemente en un año no se puede revertir. Esto es evidente, ¿no? Entonces, claro, si las empresas que van a venir, 32.000 millones de inversión, más inversión que en toda España este año pasado, más inversión que en toda España extranjera que va a venir a Aragón, si todo eso es herencia del Partido Socialista, pues hombre, todos los problemas que está habiendo en sanidad, que son complicados, en educación, pues también serán herencia del Partido Socialista. Al final hay que ser un poco más serio y ver la realidad. La realidad es que ni todas las inversiones que vienen son fruto de la negociación del actual gobierno de Aragón. Sí que lo ha rematado, es verdad, algunas negociaciones había. Es verdad que muchas empresas vienen porque la energía ahora es un elemento competitivo, una ventaja competitiva con la energía renovable. Eso es verdad. Entonces, que ni todo es tan bueno,
ahora, ni antes tan bueno, ni ahora tan malo, en fin, que hay cosas para todo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Y Vox, pues evidentemente también en ese discurso que hace, cuando hace 2 meses estaba en gobierno. Entonces, claro, cambiar de idea en 2 meses, esto no sé si los ciudadanos lo van a poder entender, ¿no? Yo creo que sí que hubo anuncios importantes, la rebaja del impuesto de sucesiones es muy importante. Y claro, dice, no, es que afecta a pocos, ¿no? Pues es que aunque afectara a uno, es que a nosotros, al Partido Popular, le parece un impuesto tan injusto que aunque afectara a un ciudadano, ese impuesto hay que eliminarlo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Gobierno de Aragón va a hacer un esfuerzo importante, si finalmente se llega a un acuerdo y se puede aplicar, para eliminar en ese grupo 2 este impuesto de sucesiones, que a nosotros, ese impuesto de la muerte, nos parece injusto. Sea para ricos o sea para pobres, nos parece injusto. Ya habrá momento para a los que tienen mayor capacidad, pues exigirles mayor, ¿no? Pero el impuesto de la muerte es injusto por naturaleza a nuestro juicio, ¿no? Y bueno, sí que se anunciaron cosas importantes para Aragón y para Huesca. Se anunció también, vamos a tener en el Hospital San Jorge una máquina robótica para operaciones delicadas. Eso va a tener Huesca, eso se anunció también para Huesca. Se han anunciado inversiones importantes en Sigena, que se está trabajando, y en San Juan de la Peña. Se habló de Hualca, hablaba de las inversiones que van a venir de empresas tecnológicas. Pues ya se anunció que Amazon se va a instalar en Hualca. Hualca ha crecido, hay 8 empresas más, aparte de todo el esfuerzo que se va a hacer con Amazon, con lo cual yo creo que sí que se habló también del Instituto de Monzón, se habló del Centro de Salud del Perpetuo Socorro. Es decir, hay un montón de inversiones a lo largo de la provincia. El Plan de Pirineos, por supuesto, claro. Es que hablar del Plan de Pirineos, el Partido Socialista, cuando fue el abandonado, el Pirineo aragonés, el Pirineo del Alto Aragón, el gran abandonado del Partido Socialista, seguramente por esas diferencias que había entre el Partido Socialista de Aragón y el Partido Socialista de Huesca, fue el gran abandonado del Pirineo de Aragón. Pues hombre, decir que no ha habido anuncios para el Alto Aragón y que hay trabajo en el Alto Aragón, pues me parece que no es justicia, no es hacer justicia a lo que hemos visto en este pleno. Pero insisto, hay proyecto, hay inversión y yo creo que hay optimismo de cara a estos próximos años. Y evidentemente para eso necesitamos cierta estabilidad en el gobierno y aprobar presupuestos, y en eso, pues bueno, seguramente vamos a poder hablar. Pues si les parece vamos a ello, porque íbamos a ir con algunos temas que son importantes pero puntuales, pero quizá a través de esos presupuestos de 2025 que son importantísimos podemos hablar de ellos. Y bueno, nos gustaría también ya conocer alguna valoración y si quieren incidir en algún aspecto concreto de cara a esos presupuestos de 2025, señor Civial. Sí, bueno, a ver, todo el mundo sabe cuál fue el motivo por el que Vox se tuvo que ir del gobierno. Nosotros tenemos las mismas ideas antes de entrar en el gobierno, durante el gobierno y después del gobierno. Nosotros no hemos cambiado nada. No sé a qué se refiere el señor Oliván con que nosotros hemos cambiado de idea. Nosotros no hemos cambiado de nada, porque además nosotros nos gloriamos siempre de defender siempre las mismas ideas, durante el tiempo y en todas las partes de España. Eso es así. Lo que ocurre es que ahora el gobierno está en minoría en las Cortes. Si bien es la fuerza más numerosa, la que más diputados tiene, la verdad es que la mayoría absoluta son 34 y el Grupo Popular tan solo tiene 28 y necesita al menos 6 más. Quiero decir que en cualquier combinación necesita o el apoyo del Partido Socialista o el de Vox. El Partido Socialista, por ejemplo, aprobó el techo de gasto en la tramitación presupuestaria del año pasado. Quizás este año también se lo apruebe, no sé qué intenciones tienen. Nosotros, los motivos que nos llevaron a salir del gobierno, que es el apoyo a la inmigración ilegal, la aceptación de menas y el destino de fondos públicos para eso, esa es una línea absolutamente roja que no la podemos romper, y además eso lo saben, lo sabe el señor Olivar, lo sabe el señor Azcón, lo sabe el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y lo sabe todo el mundo en el Partido Popular, que esa es una línea infranqueable. Dice, no, eso es competencia estatal. Y además se aceptaron inmigrantes y se hicieron cosas mientras ustedes estaban en el gobierno. Hombre, claro, hasta que llegó un momento que no lo pudimos aceptar más. O sea, cuando uno está en una coalición no puede imponer el 100% de esos planteamientos.
tiene que ceder en alguna cosa, pero hasta que hay líneas que no las puede saltar. Y esa es una, y eso además se sabe. Dices, no, pero es que no podemos hacer nada. No, falso, porque precisamente todo el tema relacionado con los menores extranjeros es competencia de las comunidades autónomas. La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia precisamente habla de eso, que es una competencia autonómica de los gobiernos regionales, y precisamente dice esa ley que en el interés del menor lo que hay que vigilar y hay que velar por el interés del menor. Y yo entiendo que un menor marroquí, si es que es menor, porque muchos son falsos menores, si es que de verdad es menor, lo que más le conviene es devolverlo a Marruecos con su familia, o que esté en un centro de menores en Marruecos, porque Marruecos no es un país que está en guerra, ni es un país en el que hay persecución de nada. Es un país normal, con una renta per cápita y con un nivel de desarrollo económico inferior al nuestro. Es un país más pobre que el nuestro, pero están ahora mismo en un proceso de desarrollo económico, y además al que le comparamos porque importamos miles de millones de euros en productos agrícolas industriales de todo tipo. Es un socio comercial de los principales socios comerciales que tiene España. Entonces, esa es una realidad. Si tenemos unas relaciones tan fluidas en materia agrícola, en materia comercial, en materia industrial, lo tenemos que tener también en la tutela de los menores. Y por otro lado, la otra línea es la bajada de impuestos. Nosotros lo que proponemos es separar el debate del presupuesto del debate de la bajada de impuestos. Tan es así que hay 2 proposiciones de ley que se van a tramitar en los próximos plenos. Una tiene que entrar ya porque ya ha pasado un mes, que es una proposición de ley para bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, y esperamos que en esa primera votación el Partido Popular y otros grupos se acepte la tramitación y enmendarla o enriquecerla con la aportación de todos los grupos. Y respecto al señor Iglesias, yo entiendo que un portavoz socialista no quiera bajar impuestos, porque lo normal del socialismo es subir los impuestos. Ahí el señor Iglesias es coherente. A nosotros lo que nos preocupa es que haya tantos impedimentos para bajar impuestos desde partidos como, por ejemplo, el Partido Popular, que el año pasado, si bien aprobamos el presupuesto, ya dijimos que era un primer paso, un paso modesto, y esperábamos que en sucesivos ejercicios se siguieran bajando los impuestos. Señor Iglesias, sobre este asunto o sobre cualquier otro asunto respecto de presupuestos. Bueno, por empezar un poco por el final, en la cuestión que estaba hablando, nosotros somos partidarios de que el estado de bienestar tiene que ser amplio, tiene que sufragarlo, pero no somos partidarios de que lo hagan las rentas más bajas. Somos partidarios de que lo hagamos todos y que las rentas más altas aporten más, y que aquellos que van a vivir toda su vida de rentas, porque tienen 10 pisos en el Paseo de Independencia o porque heredan 20 millones de euros, pues aporten más que aquellos que no tienen esa suerte en la vida. Eso es lo que pensamos nosotros, que los impuestos tienen que ser progresivos. Tienen que ser progresivos. Los presupuestos, ¿habrá presupuestos o no habrá presupuestos? En mi opinión, no va a depender ni del partido, que haya un pacto entre Vox y el Partido Popular, no va a depender ni del Partido Popular en Aragón ni de Vox en Aragón. Va a depender de lo que el señor Abascal le apetezca hacer. Si el señor Abascal quiere que haya presupuestos, porque Vox es un partido centralista, así lo defienden de esa manera, entonces ellos entienden pues que desde Madrid hay que manejar. Nosotros en ese sentido somos más autonomistas, y yo entiendo que va a depender de eso. Por lo tanto, no va a depender del Partido Socialista el que haya esos presupuestos o no, pero en mi opinión es importante que haya presupuestos en Aragón. Aragón en este momento tiene unos presupuestos que están basados en su gran mayoría en los presupuestos que había anteriormente de los gobiernos socialistas, que se hicieron unos presupuestos deprisa y corriendo, mejorando las cantidades económicas, porque la situación económica de la comunidad autónoma así lo permitía cuando se hicieron en 2023, pero que nos preocupa que ese aumento presupuestario en partidas tan importantes como educación y sanidad no se reflejen en una mejora de los servicios. Tenemos más presupuesto y menos servicios públicos. Tenemos reducción de profesores, menos... Eso no es verdad. Bueno, pues no es verdad. Le han quitado una hora, 1.200 profesores más. Una hora lectiva a cada profesor, bueno, a cada uno de los profesores. Fue un acuerdo que hubo con el Partido Socialista. Lo que supone 300 profesores vale, menos. Y tenemos en este momento en la provincia de Huesca 147 personal sanitario, personas que se dedican al sector sanitario, menos
que hace un año. Por tanto, tenemos un problema. En el hospital de Barbastro tenemos un problema. En muchos sitios hay problemas, en muchos, claro. En Ayerbe, en Almudévar, tenemos un problema. Tenemos zonas de salud que están muy complicadas en ese sentido. Un problema estructural. Nos preocupa que con más presupuesto se está haciendo menos. Y lo que decía, por ir a lo último que decía Fermín de los impuestos, siempre está este mantra de que la izquierda sube, la derecha baja. Oiga, el Partido Popular es el partido que más impuestos ha subido en este país. Cuando entró Rajoy en el gobierno, después de prometer y prometer y prometer ese mantra del el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, subió más de 30 impuestos. Pero es que esta semana se está debatiendo en los ayuntamientos las tasas. Es que el ayuntamiento de Huesca quiere subir basuras, quiere subir agua, quiere subir la zona azul. El ayuntamiento de Zaragoza, todos los ayuntamientos del Partido Popular y los del Partido Socialista. Los del Partido Socialista no prometemos, esta cuestión. La promete el Partido Popular. El Partido Popular se presenta siempre a las elecciones diciendo que va a reducir tasas e impuestos y luego llega a los gobiernos y lo primero que hace es subir tasas e impuestos. Y a los únicos que los han bajado es a los ricos y a los hijos de los ricos. Y ahora van a hacer una ordenanza en Huesca que no va a subir el IBI, que precisamente los que más patrimonio tienen es el impuesto que más pagan, y van a subir lo que paga todo el mundo. Lo que paga todo el mundo. Hombre, el IBI lo paga todo el mundo. Las basuras, la zona azul, el IBI lo paga todo el mundo, pero el que tiene 6 pisos... No, pero el que tiene uno paga por uno, el que tiene 6 paga por 6. Pero nos han todos un vamos si les parece con el señor Oliván y luego... Pero sí que es verdad que hay una importante subida de impuestos. El señor Iglesias hace demagogia porque las tasas de basura sabe que hay... Señor Oliván, no he dicho ninguna mentira. Se ha hablado ayer en el Ayuntamiento de Huesca, se ha hablado ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza. Dígame la mentira que he dicho. Se ha planteado desde los gobiernos, gobiernos de Huesca y los gobiernos de Zaragoza, ¿se ha planteado la subida del agua, las basuras y la zona azul? Señor Oliván, el señor haga su turno y luego si quieren pueden... Yo no digo que mienta, pero hace demagogia. Sabe positivamente que la tasa de basuras hay una obligación de Europa de repercutir al usuario el coste del servicio. ¿Qué ha pasado en este año? Que todo lo que no hicieron los gobiernos socialistas hay que hacerlo este año, todo. Y están subiendo las tasas los gobiernos del Partido Socialista y los partidos del Popular porque es obligatorio por mandato de Europa. Y eso lo sabe el señor Iglesias. Entonces, está haciendo demagogia. Pero nosotros no prometemos que no las vamos a hacer. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno de Aragón deflactó el IRPF. Deflactó el IRPF a todos, a todo el mundo. Y se tocó también sucesiones, donaciones y patrimonio. Entonces, que diga el señor Iglesias que no se está haciendo nada en el tema impositivo no es verdad. En cuanto a los presupuestos, en esto sí que estoy de acuerdo con el señor Iglesias, es que los presupuestos del gobierno de Aragón no van a depender de Aragón, van a depender de lo que digan en Madrid Vox, porque Aragón pues parece que no les importa. Bueno, eso no es verdad. Eso no les importa que los ciudadanos... No está mintiendo el señor Iglesias, el señor Oliván, igual que mintió cuando dijo que puedo hablar, los barcos. Pero puedo hablar. Sí, señor. No, pero no le va a consentir que diga una mentira. Es que además... Y luego le puede replicar. Es que eso además lo ha dicho el señor Abascal, que va a ser un paquete. Es decir, va a ser un paquete, entonces da igual lo que se ofrezca y lo que se pueda. Pero ha dicho Abascal que no le importa Aragón, eso lo ha dicho Abascal. Bueno, pues evidentemente no tiene en cuenta las peculiaridades de Aragón y los gobiernos que hay en Aragón y las medidas que se impulsan en Aragón. Y no lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta. Entonces, eso es una realidad, porque ya lo ha dicho el señor Abascal que iba a ser un paquete, con lo cual poco más se puede decir. ¿Qué está haciendo lo que vemos vos? Está armándose para de alguna manera poder justificar en un momento dado que no va a gobernar. Ayer mismo, mientras Jorge Azcón estaba anunciando bajadas de impuestos, registró una proposición de ley Vox para bajar más aún los impuestos. Una bajada de impuestos que propone el Partido Popular para el año que viene, que es lo que se había acordado con Vox que se iba a hacer. Entonces, ¿qué hace Vox ahora? Pues con la demagogia pura que ha utilizado la izquierda y ahora también Vox, de proponer cosas más de lo que estaba dispuesto a firmar. ¿Para qué? Como digo yo, para justificar, si se llega al caso, el voto en contra de los presupuestos. Decía el señor Cibiac que hay que separar las bajadas impositivas de los presupuestos. Hombre, la bajada impositivas es una bajada de ingresos, con lo cual, si bajas los ingresos tienes que tener en cuenta los presupuestos. Entonces, esto es hacerse trampas al solitario, es decir, no podemos aprobar una ley con bajada de impuestos sin tener claro qué presupuesto vamos a tener, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces,
que la maniobra de Vox es tan evidente que sonroja porque vamos, yo creo que no hay que explicarle a los ciudadanos cuáles son los movimientos que está haciendo Vox, ¿no? Entonces, el tema de la inmigración es un tema complicado. Lo ha dicho el señor Civiac. Cuando estaban en gobierno aprobaron y apoyaron que vinieran menas. ¿Cómo vamos a apoyar eso? Lo hicieron. Entonces, apoyar? ¿Cuándo ha roto el gobierno Vox? Cuando se lo ha dicho el señor Abascal. Esta es la realidad. Entonces, dice el señor Civiac, no, es que hay que devolverlos a los padres. Bueno, yo le digo al señor Civiac, oiga, ¿usted sabe dónde están los padres de cada uno de los menas que vienen? De Pero niños. el gobierno marroquí que lo sabe. De niños. Pregúntenle al gobierno marroquí. ¿Están haciendo alguna gestión? ¿Dónde están los padres? Es que, Yo creo que no lo sé, pero tienen... además, la Dirección General de Protección de la Infancia, por supuesto que lo pueden investigar. Al señor Civiac le ha perdido un poco el subconsciente porque ha hablado de los marroquíes. Sí, claro. Es que la mayoría son marroquíes. No, pues no es verdad. La mayoría son es que no es verdad tampoco. Y con esos hay una excelente relación con el gobierno. No es verdad tampoco que los y se pueden establecer relaciones de cooperación. No es verdad. Si les parece, finalice, señor Oliván, y por alusiones le damos paso al señor Civiac. Vox está haciendo pues una demagogia, populismo, porque al final del populismo, la esencia del populista es que a problemas muy complejos pues soluciones muy fáciles, ¿no? Es muy difícil todo esto, es muy difícil, muy complicado, porque al final, claro, ¿quién tiene el cuajo de devolver a niños a un país? Que la mayoría... Cuando más la normativa internacional a la que nos tenemos que acoger lo impide. Entonces, es hablar por hablar y es echar la culpa, en este caso al gobierno de Aragón, a las comunidades autónomas, de cuestiones que no son competencia. Porque sí que es verdad que la gestión de los menas en Aragón es del gobierno de Aragón, pero que vengan o no, no es competencia del gobierno de Aragón. Entonces, esto es populismo puro, que yo creo que Vox, un partido que ha estado en gobierno y que ya sabe lo que es gestionar, o debería saber lo que es gestionar, tendría que, hombre, dar ejemplo y no lanzar estos mensajes que no ayudan en nada a vislumbrar la realidad del problema que tenemos delante, ¿no? Sí, Mira, sí, la realidad es que la política respecto a inmigración del Partido Popular, igual que en otros muchos temas, no se distingue en nada de la política del Partido Socialista. Por ejemplo, también en las bajadas de impuestos. Porque, bueno, voy a hablar primero del tema de inmigración. El artículo 11 de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia dice claramente que hay que velar por el interés del menor. Y entre las medidas para velar por el interés del menor es investigar sobre dónde están sus padres para devolverlo a sus padres, pero que eso lo dice la ley. O sea, cuando hablamos de normativas, es que la normativa prevé la devolución a los padres. Y entonces, en aquellos países donde hay relaciones de cooperación, como puede ser Marruecos, pues esa vía es muy posible. Es muy posible. Con otros quizás no, pero con Marruecos es posible. Y por otro lado, eso de que no nos podemos negar a aceptar menores, ¿por qué no nos podemos negar? Cataluña bien que se ha negado a aceptar menores. Y en aquella reunión sectorial de la que hemos hablado un montón de veces, donde iban los consejeros de Asuntos Sociales, iban los consejeros a decir que no. Y fue Feijóo el que dio la orden de decir que sí. Y eso es lo que dice es un discurso. Permanencia. Claro, No, eso es que Vox se queja de la insolidaridad de Cataluña. No, pero que es que además nos lo dijeron. En positivo. Nos lo dijeron. Sí, disculpen. Se lo dijeron al señor Nolasco, que iban a ir a esa reunión sectorial a decir que se negaban. Al señor Nolasco se lo dijeron. dijeron. Igual que se negaban en Cataluña. Por otro lado, ya estamos acostumbrados a las exageraciones y a las inexactitudes del señor Oliván, como cuando acusó a Vox de decir que nuestra política era que pretendíamos hundir los barcos y los cayucos, cosa que, vamos, no lo hemos hecho nunca. Nosotros decimos lo mismo que dice Ánalos, utilizar las fuerzas navales de España para impedir que sigan llegando barcos y cayucos trayendo inmigrantes. Decimos lo mismo, que además lo dijo Ánalos hace 2 o 3 semanas. Y respecto a los impuestos, no es verdad que esa proposición de ley sea una proposición exagerada, porque contiene medidas, primero, para hacer gratuita la enseñanza de 0 a 3 años que venía en el pacto de gobierno, a través de la vía del IRPF. Ya sabe que se está trabajando en eso. Contiene... Bien, ya lo sabe, bien. Ya lo sabe. Bueno, se está trabajando. Y lo quiere aplicar Si Estamos trabajando en ello. Que ya estamos acostumbrados a ese tipo de argumentos de estamos trabajando, pero al final pasa toda la legislatura. Lo dice Vox,
que ha estado en gobierno con consejerías donde no ha sido capaz de gastar ni un euro de los presupuestos, ni un euro. Bueno, Yo sí me Hombre, hubo un minuto por Lo dice Vox. Bueno, pero que eso además nos quedamos quedamos sin tiempo. Si es que, a ver, me permite el señor. No, pero es que los argumentos del señor Oliván casi siempre son falsos. Y esta vez vuelve a hacer lo mismo. Bueno, yo no me trataré usted nunca de no decir la verdad. Otra cosa es que le interprete de otra manera. Pero Señor Iglesias, 30 segundos y nos vamos. Señor Gignac, Simplemente decir que, sin que sirva precedente, comparto con el señor Iván la cuestión de la inmigración es una cuestión mucho más compleja. Todos nos gustaría que la inmigración fuese Pero completamente claro, regular claro, y y legal, pero la realidad no es esa, es un problema que hay que afrontar. La gran mayoría vienen de forma legal, son pocos los que vienen de forma ilegal, y al gobierno de Canarias y a las Islas Canarias hay que ayudarles. En Canarias tienen un gran problema y yo creo que las otras comunidades autónomas, y yo creo que ahí el señor Azcón pues lo ha hecho bien en ese sentido. Hay que ayudar Sí, pero al gobierno de Canarias con el problema que tienen, y podemos hablar mucho de este tema. No nos queda Sí, no, es que nos hemos pasado ya incluso del tiempo. Les agradezco muchísimo, además, un poco el fragor de este debate. Señor, Es la resaca del debate. señor Civial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señor Iglesias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Señor Iván, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Y nosotros volveremos con nuevas tertulias porque hay, como ven, mucho que hablar de todos estos asuntos aquí en las tertulias políticas de Huesca TV.